Una muy linda reflexión que una vez escuché y se las quiero transmitir es aquella que dice que los organismos multilaterales de crédito o las calificadoras de riesgo, o si quieren, estos organismos que nos califican día a día, ¿sabe a qué me refiero? Son organismos que sirven para sacarle plata a los pobres de los países ricos y dársela a los ricos de los países pobres. Interesante reflexión. Obviamente quizás la uso hoy porque estoy desilusionado, como muchos de ustedes, por esta no recalificación de la Argentina y de seguir siendo fronterizos. Sobre todo cuando uno analiza y compara política, económica y financieramente a la Argentina hoy fronterizo con muchos de los emergentes. No somos objetivos, ni ustedes, ni yo, obviamente, somos argentinos y no nos gustan cuando nos califican de esa manera. Pero déjeme separar esto, independientemente de esta reflexión. También tendríamos que nosotros aprender como operadores a no regir nuestras operaciones o nuestras opiniones de acuerdo a lo que ellos opinan. De hecho, recuerdo claramente cuando muchos de los fondos no podían tener Petrobras, estaban obligados a vender, provocar una baja de 90 a 6 dólares en un día y cuando terminó esa restricción empezó a subir de nuevo. Lo importante muchas veces es que estos fondos están regulados, exageradamente regulados en algunos criterios, tiene que ser así porque cuidan la plata de los jubilados finalmente, pero tienen parámetros que no son aconsejables para los que operamos en el día a día. Fue una mala noticia, vamos a digerirla en el programa de hoy, pero le podemos encontrar el lado positivo en muchas de las cosas, sobre todo porque dice todavía no vamos a seguir siendo fronterizos, sobre todo porque lo que traslada es una decisión política que, como siempre comentamos acá, pasa a ser el regulador de nuestras inversiones. Señores, bienvenidos a un capítulo más de esta idea del sistema bursátil que se llama Comprovendo. Vamos a tratar de tentarlo a usted para discutir sobre inversiones de la siguiente manera. Ahora, ya mismo voy a abrir el programa con José Ciabazarrate para analizar todos estos temas y hasta qué punto nos afecta en el flujo de capitales que estaba viniendo, si se va a interrumpir o no. Después vamos a discutir con Diana Mondino precisamente cómo se toman esas decisiones de los grandes fondos del mundo, cómo está posicionada la Argentina y si hay que tener miedo o no a lo que viene en materia de inversiones. Vamos a ir al recinto bursátil a discutir con dos operadores, Guido Macchi, Paula Prenro, ella, en este caso operadora, para ver qué compramos y qué vendemos luego de este nuevo escenario, con una aclaración: volumen récord estos días en acciones. Y eso es un tema muy relevante para analizar quién vendió y quién compró y quién va a tener razón de cara al futuro. Y el cierre de este programa lo vamos a dar por un nuevo índice. Ya les voy a contar el índice de confianza del inversor, llevado en este caso por la Cámara de Agentes de Compensación y Liquidación. Programa pretencioso hoy, señores, arrancamos de esta manera. Ahora sí, empezamos formalmente el programa. Gracias por esperarnos. José Ciaba, qué honor tenerte aquí. Gracias, Claudio, es un placer. Tengo tantas preguntas, José. Empezamos por la primera. En la introducción yo planteaba si no hay una exagerada dependencia nuestra de todos los operadores a notas, calificaciones, etcétera, que después el mercado no sé si lo sigue a tan rajatabla. Bueno, ahora va a haber un poco menos después de este traspié donde seguimos en la categoría de frontera. Digamos, puede ser que haya mucha dependencia. La verdad que los mercados viven de la nueva información, de lo nuevo que puede suceder, de las cosas que están al caer, a veces se equivocan y otras veces no. En el fondo no encuentro nada demasiado dañino ni novedoso en eso. Ahora, aprendiendo de vos, entre otros, también entiendo que los mercados se habían anticipado, parte de la crema que perdió obviamente después, pero a la larga todos decíamos lo mismo, el día que y todos decíamos lo mismo, que el día que nos recalifiquen es el día de venta, porque uno estudiaba el caso de Brasil cuando lo nombraron Investment Grade, el caso de Pakistán, todos veníamos con el librito, te nombran, sube con el rumor, baja con la noticia. Exacto, hemos dejado de subir. Suprimimos una etapa. Pero la pregunta ahora, ¿puede ser al revés? Que ahora como todos nos deprimimos, en realidad el mensaje fue todavía no te subimos la nota y la próxima vez... El mensaje es ese, en un año vemos. El mensaje es los cambios mayormente están hechos, eso está puesto por escrito. Queremos ver si son reversibles o no.
que si uno piensa dónde puede estar el germen de la reversibilidad, las elecciones son el factor más claro que hay por delante. Entonces el mensaje en términos prácticos es: queremos ver si ganas las elecciones con esta reforma. ¿Y cambió algo en tu percepción? Bueno, esto es... Yo creo que la Argentina es un país emergente, una economía emergente, digamos, más allá de lo que opine esta gente. Esta es una opinión muy técnica, tiene que ver con la accesibilidad de los mercados y con problemas que tienen que ver con yo te diría, riesgo de transferencia, movilidad o flexibilidad de pagos internacionales. Acá estamos en una categoría de frontera que vendría a ser una especie de primera C y no hemos podido ascender a primera B. Yo creo que en otros terrenos, claramente, digamos, la Argentina, no el mercado de acciones, porque esta es una opinión sobre el mercado de acciones. La Argentina está cómoda en esa primera B y hasta te diría que en política está jugando en la primera ampliada que se creó cuando el G7 dejó su preeminencia y se la cedió al G20. Somos un miembro del G20 y el 1 de diciembre tomamos la presidencia del G20 y acá ha venido Merkel, que tiene una opinión, yo diría, con un poco más de peso que la de los técnicos de MSCI, a decir que está impresionada por las reformas. Así que en el fondo no estamos en una categoría ambigua, en algunos terrenos, te diría en política internacional, jugando en primera, y quizás eso es una exageración. Por otro lado, en los mercados accionarios, estar en la primera C, me parece que también es una exageración. Y yo creo que por eso había una expectativa, porque en el fondo esta era una vara poco exigente. Si vos te fijás en las acciones A de China, que son las que han pasado de categoría, y si haces un mínimo ejercicio de memoria, acordás lo que fue el 2016, a comienzo de años y después avanzado el 2016, los episodios sanguinarios que vimos en la bolsa china, no los hemos visto en la Argentina ni los vamos a ver. Los cierres de mercado abruptos, la presión sobre los vendedores en descubierto. Así que esto hay que tomarlo con una pizca de sal. En términos prácticos, obviamente, había una gran expectativa, hay una posición en acciones exacerbada por esa expectativa y ahora hay que digerirla lentamente, despacito, como dice la canción. Muy buen punto, porque me estás dosificando, como haciéndome entender, en parte, al menos es lo que yo interpreto, que nosotros también vivimos en un microclima al estar invertidos en acciones, porque esto le pega a las acciones, bueno, no formalmente a los bonos. Yo creo que le paga a todos y yo uniría a esto el bono a 100 años. Digamos, ¿por qué sale el bono a 100 años en este momento, ¿no? ¿Y por qué una cierta decepción? Cuando uno podría decir el día que la Argentina coloque un bono a 100 años sería la Argentina año verde. Y un poco es por el precio al cual colocó. Teníamos expectativas mayores que estas. Digamos, no está mal cerrar una deuda a 100 años, pero pensábamos que lo íbamos a hacer como una especie de broche de oro a una tasa sustancialmente más baja. Y no está mal endeudarse al 8% y no tiene por qué ser a 100 años, eso después se puede refinanciar, etc. Pero yo creo que sí golpea en el sentido que teníamos también una expectativa de compresión de tasas, de spreads, mucho más avanzado. Y en cierta medida, si el profesional que está manejando esto, que es la gente de Caputo, que lo hace realmente muy bien, cierra una colocación a 100 años a esta tasa, también nos está dando otro mensaje. Y es, digamos, seamos realistas, la Argentina no está en un futuro inmediato para ir a buscar tasas más bajas. Y yo creo que las expectativas eran las contrarias. Se armó debate si es rescatable antes de tiempo o no. ¿Es rescatable antes de tiempo? Yo he buscado el prospecto y no lo encontré. He hablado con gente que ha hablado con la Secretaría de Finanzas y lo que esa gente a mí me dijo es que se podía rescatar a la par a los 3 años, cosa que me parece muy dudosa porque es un feature raro. Por otro lado, he leído por otra fuente que es a los 30 años. No importa, digamos, con un descuento original de 10 puntos, digamos, el comprador pagó 90 por un valor nominal de 100, yo me imagino que vos vas a dejar transcurrir un cierto tiempo antes de rescatarlo. Pero el punto central no es ese, el punto es, me parece, un mensaje, si querés, tan realista como el de postergarte en la recategorización. Y viene del propio gobierno argentino, que te dice, esta tasa es una buena tasa, y cuando uno tenía una expectativa de que en realidad Argentina podía apuntar a una tasa sustancialmente más baja. Pero el monto no fue tan significativo. 1.000 millones hubiera sido simbólico, 3.000 está en el palo. Yo te diría que en el fondo es la mitad de lo que restaba cubrir del programa financiero. Así que te diría también que no me sorprendería que esto haya sido una decisión prudente de decir el día siguiente nos vamos a enterar que no somos emergentes, sino
fronterizos, más vale achiquemos lo que resta por cubrir. Me volviste a tirar para abajo en el razonamiento, pero está muy bien. Y te insisto con una pregunta, te repregunto de nuevo. Vos tenías un escenario armado sobre la Argentina financieramente hablando. Ya tenés la realidad del bono a 100 años, tenés la realidad de que seguimos siendo fronterizos al menos un año más. Muchos ponen fichas a noviembre, pero no importa, al menos un año más. ¿Crees que los flujos, y esta es la repregunta, van a seguir existiendo en la Argentina? ¿Va a seguir siendo un país de moda o esto ya te está poniendo un techo? En acciones estamos como en Olavarría cuando el intendente les decía a los del pueblo: habiliten el living, compren cerveza, que va a venir el Indio Solari y van a vender en gran cantidad. Y estamos como en esa situación si se hubiera cancelado el recital del Indio Solari. Creo que tenemos acciones por demás, que eran acciones no para tener, sino para vender en un plazo relativamente corto. Así que eso habrá que digerirlo. Yo no espero que los flujos ya han venido, hay que digerir estos flujos. En bonos, me parece que la decisión de colocar el bono a 100 años nos da un mensaje mucho más atenuado, es otro mercado, pero es un mercado que arbitra. Yo te diría, me parece que también por un tiempito, por lo menos de la parte media de la curva en adelante, tampoco vamos a tener muchas novedades. Cerrando, hacemos un viaje por el mundo, un viajecito por el mundo. ¿Estás optimista, estás preocupado, lo que fuera, con los últimos cambios de la Fed, primero? Y segundo, sobre Brasil. Yo creo que todo el mundo estaría mucho más preocupado si la Fed no hubiera subido las tasas. Como lo había prometido, como todos esperábamos, si la Fed hubiera cancelado, abortado el despegue de la suba de tasas, de la cuarta suba de tasas, sobre la marcha, y había mucha presión para eso, creo que nos hubiera metido en una duda existencial mucho más grave, muy grave. Yo creo que se decidió porque ya estaba anunciado y el daño que podía haber sobre la confianza, la estabilidad financiera, mucho más grande cancelándolo que aplicándolo. Después de toda una tasa de 1,25 como techo, no va a cambiar el mundo. Creo que se acabó la suba de tasas, por lo menos por un muy buen tiempo, ¿no? Por lo menos hasta que la inflación vuelva a mostrar una tendencia ascendente y la economía retome el vigor. Si no, creo que llegamos hasta acá, más allá de todos los planes que están escritos y que nos ha traído la Fed, un mapa de puntos que nos dice que las tasas van a estar un punto más altas a final del 2018. Pero no hay, del otro lado, yo creo, razones para ir tan rápido, y creo que esta decisión ha sido bastante discutida. Ha habido una sola figura que votó en contra, pero creo que hay un disenso atrás muy grande, y la propia Yellen, o la propia gente que impulsó esta decisión, creo que entiende que es hora de desencillar, empezar a reducir la hoja de balance, algo que por la manera que está planteado debería ser incruento, pero van a querer verlo, que sea así. Después te acercás mucho hacia fin de año. Te interrumpo acá. Y te diría que el mandato de Yellen, acordate, Yellen pasa a ser un pato rengo, porque el mandato se le acaba en febrero, y nadie tiene claro si Trump se lo va a renovar. Listo, no hacía falta que te interrumpa. Justo te iba a interrumpir en eso, si tenemos Yellen para rato, pero... Probablemente sí. Digamos, si Trump es inteligente, sí. No hay nada mejor en un gobierno además tan caótico como Trump que tener una figura independiente que puede decir: acá hace falta una suba de tasas, 2, 17, ninguna, o bajar las tasas, y que todo el mundo, una vez que ella opinó, coincida que eso es correcto. Si vos eliminás esa figura y ponés a alguien favorable, o que se vea favorable a tu posición, cualquier afirmación similar va a entrar en un cono de dudas y te puede llegar a generar un problema de credibilidad serio. Clarísimo. Me queda Brasil, último minuto. Bueno, ¿qué te pasa en Brasil? Temer ha mostrado una capacidad política extraordinaria. Lamentablemente está en offside en una gran cantidad de puntos, pero tiene un aspecto que a mí me parece valioso, sobre todo en la comparación con la Argentina. Mientras acá recibimos una herencia terrible, Temer está abocado a limpiarle el terreno, a desbrozarle, a sacar la maleza, a hacer las reformas al que venga. Yo creo que eso le da una gran estabilidad, más allá de su notoria habilidad para hacer componendas, etc. Así que te diría, en el fondo es bueno que puedan avanzar las reformas en Brasil y que tengamos después un nuevo gobierno que no tenga que empezar, como el actual, poniendo gran parte de su capital inicial en la picota para hacer cosas básicas. Déjame cerrar la nota de dos maneras. La primera, me corregís ahora al final, como conclusión.
lo que interpreto como operador de mercado y estoy tratando de delegarle al televidente finalmente que el contexto internacional todavía juega a favor. Estados Unidos con tasas bajas. ¿Sabes lo que y juega estables? en contra? Que hemos tenido un periodo muy largo, muy favorable, con resultados espectaculares. Y uno sabe por experiencia que estas cosas en algún momento suelen complicarse. Y lo que no ha estado presente es la complicación. Hemos tenido muchos problemas, todos nos han resbalado. En algún momento alguna de estas balas va a entrar. Pero por ahora eso está. Brasil nos dejas también bastante tranquilos porque es gran parte del motor argentino. La inestabilidad política en Brasil iba a agravar las cosas y yo creo que en el corto y sobre todo en el largo. Y en Argentina, resumiendo entonces la nota, perdimos esa cuota de euforia y demás, pero nos hacen más racionales el hecho de que ahora no van a venir los fondos tan fácil, sino hay que salir a ganarlos. Bueno, perdimos estas apuestas. No es el plato fuerte del año, el plato fuerte es la elección. Quizá hay una gran lección, en el sentido que una pifia acá la vamos a absorber. Una pifia en las proyecciones que los mercados tienen sobre el resultado de la elección podría ser catastrófica. Y yo creo que esto va a realimentar de alguna manera también el proceso eleccionario y el posicionamiento. Así que creo que entramos en un terreno donde cancelamos, digamos, la hipótesis más optimista que teníamos de noticias favorables provenientes de los mercados financieros. Tuvimos que chupar este caramelo amargo del bono a 100 años, fundamentalmente por el costo más alto, por la tasa. Y quedamos entonces, digamos, listos para la campaña electoral que ahora se va a acentuar. Me ayudaste, muchas gracias por la nota, me ayudaste y en un aspecto más porque le voy a vender la nota que viene. Vamos a hablar con Diana Mondino. En este caso, siempre digo lo mismo, soy uno de sus presidentes del Club de Fans. Y uno de los puntos que quiero tocar con ella es algo que hablábamos con José recién. Hablaba él, en realidad, yo escuchaba. Que tenía que ver con el tema de los fondos de pensión y estas tasas que van a seguir bajas, al menos por ahora, en los Estados Unidos por un tiempo. Si los fondos de pensión en el mundo, sin tasas de interés, terminan estando fundidos o no, porque si la clase activa cada vez es menor y no tienen renta, van a tener que asumir algo más de riesgo. Van a tener que colocar quizás en países como el nuestro. O si no, el futuro de las jubilaciones, de todo lo que dependemos nosotros, está en problemas, sin renta y con menos clase activa. Lo discutimos después de la pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos. Surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos. El mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores. La de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Gracias por esperarnos. Un honor, Diana Mondino, recibirte aquí. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Economista, directora del SEMA. Empezamos por ahí. Vos escuchabas la introducción que hablaba con José Ciaba recién. Te toca hablarle a tus alumnos ahora. Hablarles de la jubilación que les va a tocar, qué tiene que hacer. Y me escuchabas parte de la introducción, ¿qué comentario tenés para agregar? A ver, ni ahora ni nunca les hubiera dicho a los alumnos que se confíen en una jubilación. Ni cuando teníamos el sistema de FJP, ni cuando venga el que vendrá, porque cada uno tiene que hacer las cosas por sí mismo. Pero en general, para la población hay un problema muy grande. En muchísimos países hay un sistema de reparto que nosotros habíamos eliminado y ahora hemos vuelto desde el año 2008, en donde la jubilación futura se hace con lo que pagan los que trabajan actualmente. No, se hace a los jubilados actuales se le paga con los que trabajan actuales. Con lo cual, para que en el futuro uno pudiera tener una buena jubilación, no solo haría falta una alta tasa de interés para que eso acumule, haría falta una excelente administración y sobre todo haría falta mucha gente que aporte. Entonces, tenemos un verdadero problema en el mundo y en Argentina. En Argentina es bastante más grave que en el resto del mundo, aunque parezca mentira. Pensamos que es al revés, porque había unos fondos que se habían acumulado a las FJP muy grandes. Pero el resto del mundo lo que tiene era un sistema muy generoso en cuanto a los cálculos actuariales, pero no era generoso con respecto a la gente que se jubilaba. Solo se jubilaban aquellos que tuvieran muchos años de aporte. En Argentina es al revés. Suponemos unas enormes tasas y
aunque no haya habido aportes, mucha gente va a recibir estas prestaciones. Es un tema, y te conozco y por eso sé que te interesa y lo has planteado muchas veces. Siempre reconozco también en Arriazo una persona que se dedica a estos temas que no está en la sociedad. Y es un debate muy importante porque quizás estoy llegando a una edad que ya me empieza a preocupar. No, pero no está en la sociedad, de hecho aceptó muy pasivamente la desaparición de las AFJP en el 2008 y yo te apuesto lo que quieras, que si Argentina empieza a crecer, dentro de 10 años vamos a estar volviendo a algún sistema similar. Técnicamente es mucho mejor que cada uno haga un aporte para sí mismo y un poco para digamos, compensar a la sociedad en su conjunto. En cambio, el sistema que tenemos ahora es francamente perverso. Arriazo ha trabajado muchísimo en este tema, además él le suma un elemento muy importante que es el bono demográfico, en qué momento, digamos, las sociedades tienen mucha gente trabajando, que es cuando se acumula, es cuando una persona joven entre los 20 y los 50 es cuando más puede producir, y eso se está desperdiciando en Argentina, no tanto en otros países del mundo, en otros países se está acumulando. Pero en Argentina tenemos un problema. Llevemos este tema al término financiero. Yo utilizo esto que estás diciendo en que van a tener que suplir parte de menos aportes con más renta al menos y eso los va a obligar a tomar más riesgo. ¿Eso es una buena noticia para nosotros o no? Porque nos convierte con gente más inestable. A los que están haciendo aportes en el resto del mundo puede ser que sí, que les interese ir hacia países emergentes, etc. Lo que pasa es que también esos fondos de inversión de muy largo plazo se dirigen a inversiones diferentes. No están tanto pensando en comprar una empresa en el país A o B o C a ver si tiene perspectivas de crecimiento, sino en financiar proyectos de enorme trayectoria en el tiempo. Por ejemplo, bosques. Por ejemplo, puertos, o sea, cosas que van a perdurar muchísimos años y que van a tener una capacidad de repago en muchísimos años. En Argentina tendríamos la oportunidad de atraer ese tipo de cosas. De hecho, en el área de forestación tenemos, digamos, naturaleza nos dio algo privilegiado. Podríamos competir en infraestructura, pero también hay otros 100 países del mundo que intentan atraer. O sea, Argentina tiene posibilidades, los otros 100 también. Es como en el fútbol, que los demás también juegan. O sea, ser bueno no es suficiente. Uno de los puntos de las críticas que se le hace a Argentina, incluso lo hablábamos con José recién en la no recalificación a nosotros como emergente, en parte está esto de la institucionalidad en las decisiones, que no confías mucho en una decisión, un día le pones impuesto a las minerías, después se lo sacás, después se lo volvés a poner, y eso hace de que no haya inversión a largo plazo y por eso muchos fondos de pensión se espanten. Con tu experiencia hoy, viendo a tus hijos, viendo a las futuras generaciones, ¿vamos a mejorar en eso o es un partido que perdimos como sociedad, la baja institucionalidad? La baja institucionalidad está ligada al sistema impositivo. Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, una constitución muy similar a la americana, pero no tenemos un sistema impositivo similar al americano. Entonces, en los papeles tenías cosas similares y no es que los argentinos sean más malvados o menos inteligentes que los que pueden ser en otros países. No, el tema es que en Argentina tenés los recursos disociados de quien los generó. Si, por ejemplo, tuviéramos en las instituciones que quien cobra impuestos es quien los gasta directamente, o mejor dicho, que quien paga impuestos es quien decide en qué se gasta, muchos de esos temas se solucionarían. Por ejemplo, simplemente porque lo mencionaste, en minería, si los principales recursos de la minería, los impuestos se pagaran y se utilizaran en la misma provincia que tiene los recursos mineros, es muy probable que estuvieran muy satisfechos de tener este tipo de cosas. El tema es que en Argentina tenés casi todo impuesto nacional, además tenés regalías, además tenés otro tipo de cosas que hace que a la empresa no le resulte rentable y que la provincia que tenía esos recursos no los vea. Imagínate Tres Arroyos, que fuera, por ejemplo, digamos, la cuna del trigo en Argentina y que todos los impuestos que se han recaudado con retenciones a lo largo de estos años hubieran quedado invertidos en la zona. Hoy estarías falta de oro. Y mucha gente dirá, ¿y los demás no tienen entonces recursos? No van a poder tener, no tienen instituciones suficientemente fuertes. Y la verdad que la experiencia en otros países no es así. Ahí también se generan instituciones fuertes para atraer la inversión. Ahora, hoy en Argentina eso todavía es, digamos, una mera curiosidad intelectual. Estamos acostumbrados a caudillos y a un poder central que cobra y distribuye de acuerdo a alianzas políticas o alguna otra cosa, no a las necesidades del lugar. ¿Cambiará? No sé. Y ese es el punto, el cambiará. Otro, ya que meto sobre la mesa, es
todos coincidimos, acá no importa ideología política, ni edad, ni generación, que con esta carga fiscal es muy difícil ser competitivo en la Argentina. El otro día leía un tuit de nuestro compañero Enrique Sebach que me pareció muy interesante. Una muy buena descripción de lo mal que estamos impositivamente es que la clase alta va de compras a Chile o a Miami y la clase baja tiene que ir a la salada. Todos para eludir esa parte. Entonces, es una muy buena descripción de lo mal que estamos. Ahora, describiendo no hacemos nada. El punto es, ¿vamos a poder cambiar? ¿El gobierno va a poder cambiar esta parte fiscal o está atado de manos? En este momento se está haciendo un estudio, una revisión integral del sistema impositivo. Desconozco completamente en qué dirección están yendo, pero por otra parte, cualquiera que sea esa revisión tiene que pasar por el Congreso. Y en el Congreso tenemos, acuérdense, dos tipos de representación, la de la gente a través de los diputados y la de las provincias a través de los senadores. Y uno de los problemas que tenemos en Argentina con la coparticipación es que nadie quiere aceptar una reducción de lo que recibe de coparticipación y por lo tanto, a menos que la torta crezca mucho, es imposible, se necesita unanimidad. Es un tema, perdón, creo que es una cosa que todo el mundo debería saber y no lo sabe, desde la Constitución del 94, había un año para hacerla, solo 22 años de atraso, y no sé cuánto tiempo más, estamos sin incumplimiento de la Constitución. Pero, a ver, impositivamente, si hubiera federalismo fiscal, mantén la misma carga impositiva, para que nadie diga nada. Manténela, onerosa, pesada, injusta, manténela, pero que se gaste en donde se generó. Y tendrías cloacas en todos lados. Fíjate, algo que nadie dice es cuando una población muy pobre, muy pobre, muy pobre, tiene muchas casitas muy pequeñas y a lo mejor tiene 100 familias en una cuadra. Para esas 100 familias pagar la cloaca les resultaría muchísimo más fácil, mucho más barato, que a lo mejor en un barrio cerrado, muy rico, donde hay 6, 8, 10 familias, o a veces 4 familias. Entonces, el costo sería muchísimo menor. En cambio ahora, ninguno de los dos lo tiene porque dependen de que alguien decida en dónde se hace. Y dónde se hace con los recursos de los que tienen mucho dinero, se hacen los que tienen poco dinero. Pero como no alcanza para todos, porque son muchos más los que tienen pocos recursos, entonces se hacen pocas cloacas. Creo que sé la respuesta, igual estoy obligado a la repregunta, pero eso no va a hacer que todos vivamos cerca de donde hay recursos y las ciudades más inhóspitas o menos o mal tratadas. La general, no fácil ni rápidamente, pero pensá en la provincia más pobre argentina, en el pueblito más chiquito que tengas, ese señor hoy no tiene ningún recurso, porque lo que la gente come arroz, toma algo come, el IVA implícito, si lo pagara, que tienen esa población quedaría ahí. O sea, pensar en el lugar más humilde que se te ocurra, que toda la gente tuviera que vivir exclusivamente de algún tipo de subsidio, multiplicar lo que es impuestos en el consumo sobre ese subsidio que recibe y verías que las cifras no son despreciables. Y por otra parte, habría alguna posibilidad de ir atrayendo. Pero nadie dice que vivan solo de eso. Hoy lo que tenés que es el 100% de los recursos que están centralizados, lo que digo, vayamos yendo hacia un mecanismo un poco más dirigido al lugar en donde se genera. Por último, Diana, nos escuchabas con José y querías tener tu opinión también sobre los bonos a 100 años. Al contrario de todo el mundo, me parece un acto de una genialidad, porque lo que estamos viendo mucho es la tasa y nos olvidamos que al ser a 100 años, la amortización está tan lejos que en una situación fiscal tan comprometida como tenemos, solamente va a ser requisito pagar esta tasa. Imagínate que en vez de este costo así, hubiéramos tenido un costo más bajo. Tú dirías, uy, qué bueno, pero hubieras tenido que sumarle la amortización. Entonces, por los próximos años, esto aligera parcialmente la carga financiera que tenemos. Si el país desaprovecha esta oportunidad, no aprovecha esto para generar algo, bueno, obviamente será otro nuevo incumplimiento de Argentina. Dentro de 100 años estaremos protestando contra las autoridades de ahora que hicieron esta cuestión. Va a ser como otro empréstito Bering del año 1813. Vamos a estar protestando para esto. O sea, pero esto te da la oportunidad de respirar. Lo que hay que mirar es el costo total. ¿La tasa es mayor que la imaginábamos? Sí. Pero en vez de 7 y chirola hubiera sido 6,80, 6, 5, contra una amortización en 10 años del 10%. O sea, desde ese punto de vista, financieramente, me parece que es muy atractivo. Espero que no lo desperdiciemos. Diana, qué honor tenerte aquí. Al contrario, un gusto. Un placer. Nosotros vamos a bajar al recinto de operaciones. Ahí vamos a discutir, ahora sí, si compramos o vendemos. Pero, espérame un segundo nada más. ¿Comprás o vendes Argentina? Compro Argentina. Era lo que quería escuchar, simplemente por eso lo hice esperar un segundo. Ahora sí, bajamos al recinto, vamos a discutir con Paula Prenrow, hacía bastante que no nos visitaba, y Guido Macchi. Con ellos interpretar si ya esta corrección fue suficiente.
Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Bueno, señores, hemos bajado al recinto de operaciones, la hora de la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Compramos o vendemos luego de este análisis? Paula Prenrow, qué placer recibirte de nuevo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Guido Macchi, un placer. Igualmente. De nuevo. Vamos al grano, derecho. Mi parte es la más fácil. ¿Cómo digerís esto? Bueno, el mercado lo está digiriendo. Claramente no era la noticia que se esperaba. Todos estaban anticipando que Argentina iba a ser considerada como país emergente y estábamos haciendo todos los cálculos de cuáles iban a ser los flujos que iban a venir, cuál iba a ser la ponderación de Argentina en el índice. Bueno, ahora hay que volver a rearmar los escenarios. Es altamente probable que sea elegida emergente el año próximo y que pueda incluso ser elegida como emergente en forma directa, con lo cual estaríamos entrando en el índice en el mismo momento. Entonces eso es lo que creo que se vio estos días en los mercados, una corrección, pero no un derrumbe. Perdón la interrupción, y quizás estoy tratando de buscar en esta repregunta el lado positivo de las cosas y me estoy autoengañando. Pero muchos de nosotros, lo hablaba con José Sciaba, muchos, y lo escuché muchas veces, decíamos, bueno, pasó en todos los países, ¿no? Sube con el rumor, nos ponen emergentes y ahí seguramente se cae. Y viendo la evolución de muchos que les pasó, también les pasó eso. Y quizás Argentina pagó este precio, pero es mucho mejor haber pagado este precio que después no tener noticia por delante. Esta expectativa, quizás me estoy autoengañando, ¿no genera algo mucho más gradual y que sirva en el tiempo que la noticia pura? Sí, yo creo que la noticia pura además refleja lo que también está pasando con el comportamiento de los inversores, porque la noticia, ¿qué es lo que dice? Morgan Stanley dice, está todo ok, Argentina cumple con casi todas las condiciones, pero no podemos asegurar la irreversibilidad de las mejoras que se han logrado. Entonces esperamos a ver qué pasa con el resultado de las elecciones. Es un poco lo mismo que está pasando también en la economía real. Esperamos a ver qué pasa con el resultado de las elecciones. Entonces, ¿cuál es el driver fundamental de acá para adelante para los mercados? ¿Qué pasa con los resultados de las elecciones? Y me parece que ese va a ser el determinante para el comportamiento del precio de los activos en la Argentina. Muy buen punto, con lo cual me voy a contradecir ahora, porque lo que me acabas de decir es, no pienses en el largo plazo, pensá de acá a octubre. ¿Guido? Sí, sin duda, es a mañana en realidad. Nos pasó lo de la recalificación, de si somos emergentes o no emergentes. Hace 10 días teníamos un precio de acciones, hoy tenemos otro, mucho más bajo, lo cual a mí me gusta más todavía porque podemos seguir escalando, digamos. Pisamos en falso, todos creímos, como decía Paula recién, o como decía José antes, que íbamos a ser emergentes. Somos emergentes, y en realidad, por puro optimismo y por pura necesidad de una buena noticia. La noticia fue, no sé si fue mala para mí, acomodó un poco los tantos, más bajamos un poco a la realidad, que era lo que hablabas con José. Bajamos a la realidad, ¿dónde estamos? Estamos acá, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Elecciones. Si en las elecciones le va mal al oficialismo, empezamos a dar vuelta, se da vuelta la cosa, me parece. Empezamos a ver vamos a ver un ciclo bajista, y donde todo lo que se ha podido lograr en este tiempo, me parece que se va a empezar a desarticular. Entonces, planteando ese punto y usando tu argumento, y mirando el corto plazo, Sí. ¿cómo me posiciono? ¿Cómo te posicionas vos? ¿Cómo son tus inversiones de acá a octubre, por ejemplo? De acá a octubre, depende de dónde salgas, el abanico, se abre un abanico Enorme. genial. Pero bueno, por eso fue personal la pregunta. Pero tenés desde Levac, tenés bonos atados a dólares, bonos atados a la inflación, bonos atados a Badlar y acciones. ¿Qué acciones? Tenés sector petrolero, tenés energía, tenés bancos y tenés siderúrgicas, metalmecánica, y ahí empezás a tomar. ¿Y a vos qué te gusta? Un poco en poco, nada 100%. Digamos, porque si yo me voy a comprar un bono atado a la inflación, la idea es que la inflación baje, con lo cual no me va a rendir lo que me rinde.
un bono atado al dólar y está esta historieta, la bicicleta financiera, que a mí no me gusta ese término, pero el carry trade, in English por ahí a veces suena mejor, que tampoco me gusta, pero sí me gusta hacer algo de LEVAC, hacer algo bono en dólares y después andar las acciones. Paula, una de las cosas que discutíamos con José, y es bien tu especialidad también, es si este bono a 100 años al 8% de tasa es una señal, como dice Diana Mondino, muy positiva de cara al futuro porque podemos emitir a 100 años, o como dice José, también es preocupante porque aceptamos un nivel de tasa alta y le pone un techo, si querés, a otros bonos argentinos. Yo veí la colocación del bono a 100 años como un acto simbólico, ¿no? De que hay confianza o que se pudo encontrar confianza para que Argentina coloque a 100 años. Me parece que no coincido con Diana, que es bueno endeudarse a tasas altas porque postergamos la amortización 100 años, ni tampoco tengo una visión tan pesimista. Me parece que es una cuestión simbólica, es alargar la curva de rendimientos y es mostrar que hay confianza en la Argentina para poder endeudarse a 100 años. O para, digamos, que hay acreedores que están dispuestos a prestar, ¿no? Pero me parece que es una colocación menor. Este año se han colocado casi 20.000 millones de dólares en los mercados externos. Esta colocación fueron 2.750 millones. El mal humor del mercado, más que todo, me parece que porque desde el Ministerio de Finanzas vienen diciendo es la última colocación, es la última colocación, es la última colocación, y tenemos nuevas colocaciones. Entonces eso hace que se distorsiona la oferta de bonos, ¿no? Y en el momento genera una queja que también tuve, te agrego al comentario de un televidente, que está bien el planteo, yo no sé si es comprobable o no, que dicen que esta emisión extra de 2.700 se debe al desajuste porque esperaban otro tipo de cambio, que el motivo de endeudamiento no es que va a una obra a largo plazo, sino es para corregir algo de tipo de cambio. ¿Se puede comprobar eso o la plata es fungible? Sí, aparte de acá a fin de año todavía falta, ¿no? Digamos, lo que me parece es que está el programa financiero anticipado, era otro del que efectivamente estamos teniendo. Que está bien que el comportamiento de las variables está siendo diferente porque quizás la depreciación del tipo de cambio no se ha efectivizado, ¿no? Seguimos con un tipo de cambio todavía muy apreciado, cada vez más apreciado, ¿no? En la medida que la inflación sí sorprendió al alza, mientras que el tipo de cambio sorprendió a la baja, y podrías ahí decir, bueno, hay algún desfasaje en el programa financiero, que se podría haber cubierto también de otra manera, ¿no? Tal cual. Guido, a tu experiencia, sumo la de tu padre también en esto, el volumen del día después fue el récord de mucho tiempo, al menos en renta variable. Fue el volumen más grande de la historia, creo, sí, medido en términos nominales. No se podía ni levantar de ahí al baño, impresionante. Eso es porque había mucha deuda, mucha caución con respecto y se limpió. ¿Ese volumen es un buen síntoma porque se limpió el mercado o fue también salida? Un poco de todo hay. Ahí cuando en un volumen tan grande no hay, algo específico, sino que debe haber habido salidas por que estaban muy jugados a que íbamos a ser emergentes y por ahí habían comprado los días anteriores para vender al día después y esa noticia no le sale, entonces te doy. Al mismo tiempo hubo gente que tomó, porque sé que esta noticia tampoco es tan grave porque se llegó a hablar de cisne negro, 12% abajo el mercado, abrir 12% abajo, y la verdad que el mercado traccionó, amagó un poquito al principio y después traccionó y fue saliendo. Es que también hubo un error en mi pregunta, porque en el fondo alguien salió, pero también alguien tuvo salida. Lo importante es que tuvo salida el que quiso. Ahora hay que ver esa salida, seguramente hoy esté saliendo. El que entró ayer seguramente esté saliendo hoy, hablando de... Pero el operador, no del inversor, ¿no? El operador entra y sale. El inversor compra, ves un momento, tenés un cliente, tiene plata disponible y dice, mira, es un buen momento para comprar. Esperala, y ahora esperala. Te traslado esa pregunta y siempre hago lo mismo desde el punto de vista de lo público minorista que atienden, el estado de ánimo de la gente. ¿Cómo es el estado de ánimo del inversor hoy cuando te llaman, independientemente de la desilusión y demás? ¿Miran a largo plazo o están...? Sí, ahí el perfil es obviamente diferente de un cliente que es muy conservador de que el cliente que está en acciones, ¿no? Quizás está más preocupado el que invirtió en LEVAX, ¿no? Porque diciendo se me fue modificando el tipo de cambio,
que el cliente claro, que van a llevar 2 meses consecutivos de pérdida, ¿no? Que es la primera que les pasa. El cliente que invierte en acciones y que sabe, digamos, el riesgo que está asumiendo. Había mucha expectativa por la noticia, pero yo también lo que veía en las últimas semanas era que la bolsa venía bajando un poco, ¿no? Y había mucha gente que está interesada en tomar posiciones y que es la primera vez que también se daba la oportunidad para poder incrementar posiciones, ¿no? Que se daba una baja realmente significativa que venía después de varias ruedas, digamos, en las que habíamos tenido comportamiento negativo, y sí, tuviste una avalancha, ¿no? Primero nosotros vamos viendo, nosotros en portfolio personal, digamos, tenemos una plataforma tecnológica, o sea, vas viendo las órdenes, cómo van entrando a la mañana todas órdenes de venta, cuando yo llegué a la oficina, ya estaban todas cargadas, y durante el día, cómo se fueron transformando rápidamente. Yo creo que también ánimo, ¿no? Ahora la tecnología ayuda a que los volúmenes se incrementen en días como hoy, porque con total facilidad podés digamos, administrar un volumen mucho más grande de órdenes que si los tenías en el pasado, había un montón de gente que quedaba afuera. Está muy bien, y vos sabés que el otro día hablando con un amigo siempre decía, me acuerdo una palabra de un jefe que tenía, que era, una orden es efectiva hasta el momento, o tu decisión de hacer algo es bueno hasta el momento en que lo pudiste hacer. Es, si vos querés comprar, nunca el mercado te va a dejar comprar, lo vas corriendo de atrás. Bueno, ¿qué vale? 10 y 11, bueno, comprame a 10. Ahora vale 11 y 12, bueno, comprame a 11. Bueno, ahora vale 11 y 12, bueno, comprame a 12. Y cuando compraste, es que ya está. Ahí empieza. Y cuando no, que en realidad cuando podés hacer lo que querés hacer, en realidad es el cambio de mercado. Por eso me sorprendió para bien el volumen. Un punto más quiero tocar contigo. Recordame más o menos ahí, ¿cuánto rinde el Bonar 24? Y debe estar ahora en un rendimiento alrededor del 4,5, 5%. Y la pregunta es, ¿vale la pena eso, 4 o 5 anuales, una buena tasa en la estructura, en el contexto de hoy, con todos los cambios que hubo, ¿no? El bono a 100 años, que no somos emergentes, con todo eso? Argentina, ¿está bien valuada la curva de bonos? Sí, está bien valuada porque también lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una caída significativa en las tasas de largo plazo en Estados Unidos, un aplanamiento en la curva de rendimiento de los Estados Unidos. Entonces eso hace que tenemos todavía un diferencial muy alto respecto de las tasas de países desarrollados, y eso es muy atractivo porque si bien es cierto que no se dio la noticia esperada y si bien es cierto que hay incertidumbre por las elecciones y que eso va, digamos, a llevar a una mayor volatilidad, todavía no se ve un riesgo de default, ¿no? Que es el que en definitiva le importa al tenedor de títulos públicos. No se ve un riesgo de default de acá al 2024. Claro, no se discute todavía la capacidad de pago. Exacto. Te traslado la misma pregunta del lado de las acciones. A estos precios, con los balances que viste, después de esta corrección y demás, ¿lo justifican? ¿Valen la pena? ¿En la nueva estructura son caros? No, eran caros por ahí hace 10 días y hablábamos de lo mismo y iba a tomar mucho más precauciones al recomendarte una cartera en acciones. Hoy te digo, no, está bien. Hoy me gusta el precio que tienen las acciones. Me gustó la baja de ayer, me gusta la recuperación de hoy, por ahí hay algunos papeles a lo mejor exagerados por lo que estoy viendo en pantalla, pero me gusta también y sigo pensando que hay acciones que todavía tienen mucho para correr, teniendo en cuenta lo que viene para adelante. Está muy bien. Por último y cerrando, Guido, algo que no te pregunté que quieras decir y agregar, que te parezca. Dijiste lo que... Creo que sí. Qué bueno que las nuevas generaciones también se manifiestan. Paula, algo que no pregunté que el televidente tiene que saber. No, creo que lo que va a haber mucha selectividad hacia adelante. Creo que para los que son inversores de bonos no da lo mismo ahora comprar bonos a tasa fija, tasa variable, que ajustan por cero, que sean en dólares. Creo que va a haber un momento en las próximas semanas y meses que vamos a empezar a ver una mayor dolarización. Yo me preguntabas qué nos preguntan los clientes, cuál es el momento para empezar a dolarizarse previo a las elecciones y si va a ser necesario eso, ¿no? Y entonces creo que eso sí es algo que se va a dar la profecía autocumplida. Exacto. Una cosita, sí, que venía pensando el otro día, viste, cuando vino Merkel y salieron los famosos archivos de Cristina y Aníbal Fernández diciendo de la pobreza. Dije, ¿cómo puede ser que? Y empecé a pensar, ¿qué bonos tenemos? Atado al dólar, atado a la inflación, atado a Badlar, y están todos atados a activos que en realidad son medio nocivos, ¿no? Para el crecimiento y desarrollo nuestro. Claro, si acertás el escenario no fue bueno para el país. Claro, entonces digo, ¿y qué pasa si sacás un bono atado al índice de pobreza? Que está en el 30%. Como apuesta a la disminución. Exactamente. Bueno, ahí tenés... Más para abajo
no sé, se me ocurrió eso y dije, no sé. Y ¿cómo apostar? Bueno, pero hay un 30% de pobreza, tenés mucho para abajo para ganar. No sé. Es un incentivo, si querés también, no sé. pero estaría el cupón atado de crecimiento, ¿no? Como una apuesta a favor del país, como una acción que se llame cupón. Y que si Argentina crece, ahí tenés un reflejo. Ahí tenés un pago, sí. Chicos, muchísimas gracias por el debate de hoy. Nosotros vamos a ir al cierre de este programa, vamos a volver al estudio y vamos a hablar de algo que se está generando en el mercado de capitales, que es el índice de confianza del inversor. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Último bloque del programa de hoy y lo vamos a hacer de una manera distinta, algo más institucional, pero va a ver que va a tener mucho valor agregado. Federico Esprágona Hernández, qué placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, en este caso de ALIC, Agentes de Compensación y Liquidación. Si bien es institucional la manera que quiero hablar, sacaron un índice que me interesó mucho, que es de confianza del inversor. Exactamente, lo estamos terminando de ajustar, está contemplando una cantidad de cosas para hacerlo lo más amplio y consolide la inquietud de la gente en lo que hace a su necesidad o interés en invertir. Y de ahí se va a continuar en el tiempo con la regularidad de actualizarlo cada tanto, con una frecuencia mensual seguro y con comentarios al respecto, a los efectos de que el pueblo, la población en general conozca este índice y le dé algún elemento más para tomar decisiones. Y a ver, dentro de esos elementos, porque finalmente es confianza del inversor, ¿está basado en el conocimiento, está basado en la accesibilidad que tiene al mercado, de los consejos que recibe, en qué? Está en esto que vos decís y está basado también en lo que la expectativa que tiene la gente con relación a las inversiones eventuales que pueda hacer. ¿Por qué? Porque el comportamiento individual sumado da el comportamiento colectivo y entonces en los efectos de tener un comportamiento colectivo positivo hacia lo bueno se busca que tengan un elemento más para tomar la decisión adecuada. Ahora te voy a preguntar por lo negativo, para advertirte, y me vas corrigiendo. Y nosotros acá intentamos hablar mucho de inversiones. ¿Por qué no compro un bono? ¿Por qué no compro una acción? Qué bueno es ahorrar. Para hacerlo, necesito hacerlo a través de un agente de compensación y liquidación. Ustedes son el intermediario, el instrumento, la ruta que nos lleva a donde queremos llegar. Sí. ¿Es eficiente hoy? Está tendiendo a hacerlo. No es todavía 100% porque sabemos todos que estamos con una nueva ley de mercado de capitales que está al salir, hubo una, se está modificando, se está corrigiendo. Los equipamientos, los software, los programas se están ajustando tanto en caja de valores como en los mercados. El equipamiento de los agentes de bolsa se está optimizando con la nueva incorporación de gente más preparada, con estructuras, y de a poco se va a llegar. No es ya el momento, pero el mercado te está dando a vos la prueba de que hay confianza en la gente en el exterior con nosotros y estamos tratando de ponernos a las alturas y adecuarnos para cumplir efectivamente las cosas, ¿no? Te tomo, Federico, una palabra que usabas que era la confianza. La confianza es indelegable. Yo no puedo decir, mira, yo opero con tal gente y me trata muy bien o sigo los consejos de tal persona, pero yo confío, no puedo decir que otro confíe. Si alguien que está viendo y quiere ver para ganarse la confianza, ¿dónde se da cuenta qué listado, quiénes son las ALICs? ¿Cómo hago para
alguien que no está en mercado participar en el mercado y no morir en el intento? Bueno, de hecho están las páginas de todos los ALIC en la web que se pueden acceder, y aparte el BIMA otorga todo el listado de los que partícipes que hoy son cerca de 200, o sea, no solamente los históricos que pertenecían al mercado de valores de Buenos Aires, sino a una cantidad que se han incorporado nuevos, y tiene todo el análisis de quiénes son los que integran las firmas y cómo el análisis y la historia, ¿no es cierto?, de cada uno de los que está operando. Aparte, justamente la Cámara estamos creando una serie de comisiones internas para optimizar el buen manejo y funcionamiento de los asociados a través de especializaciones en productos que se puedan emitir, en relaciones con los reguladores, en asesoramientos impositivos, en contables, en asesoramientos de promoción y desarrollo de lo que nosotros hacemos y en conocimiento de lo nuestro, porque la confianza es cierto, para ganarla hace falta muchos años y se pierde en un segundo, y eso es lo que hay que proteger por todos los medios y ayudar a los colegas a que estén encuadrados en esa posición, a los efectos de desairar, porque cuando hay alguno de nosotros que hace alguna macana y se equivoca, eso nos hace muy mal a todos. Y entonces, en la medida que tengamos cuidado con la capacitación y preparación de este tipo de cosas, es que se va a beneficiar el público en general, ¿no es cierto? Y nosotros, por supuesto. Uno de los puntos, si quieres, interesantes, que uno ve una pequeña recuperación en la mejor época de la Argentina, recuerdo, al menos, no sé, me puedo estar equivocando por algún número, llegó a haber casi 2 millones de cuentas comitentes. Sí. Está bien que muchos eran exagerados porque recibían bonos previsionales y después los vendían, con lo cual era efímera esa cuenta. Después llegamos a bajar hasta 220.000, 230.000 cuentas. Hoy creo que están entre 120, 330.000. Es como cierto, que pegó la vuelta. Como que hay más individuos que empiezan a participar. Si no, creo que ni existiría este programa. De hecho, ¿cómo ves esa tendencia y cómo hacer? Enseñanos a nosotros. Ahora a vos te pongo en el protagonista del programa. Enseñanos a nosotros que queremos difundir cómo tenemos que hacer para que más gente se acerque al mercado de capitales. En primer lugar, es comunicar las bondades que tienen los instrumentos y los productos que están en el mercado para comprar y vender. Yo sé bien, históricamente, en otros países, que la gente en el mercado de capitales y en la bolsa hace su ahorro para protegerse en el momento que se retire su jubilación. Y eso, históricamente, acá en la Argentina no tuvo una buena repercusión porque se produjeron una serie de situaciones que ocasionaron bajas y subas muy violentas y caprichosas y arbitrarias, en donde mucha gente en su momento quedó lastimada con la historia. Y entonces la bolsa fue considerada algo de juego, preocupante, delicado, con cuidado. Hoy lo que estamos tratando de hacer es cambiar esa mentalidad a través de mejorar ese tipo de cosas con ya sea auditorías adecuadas, controles adecuados a los cotizantes, a los que emiten títulos y un seguimiento como las nuevas autoridades que están muy encima de ese tipo de cosas para que no pasen. Y nosotros acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades y ayudar a que eso tampoco suceda. Por último, casi comprometiéndote en este caso, déjame agradecer también a D'Alessio. Creo que él se va a hacer cargo de hacer la estadística, el estudio. Él lo está haciendo, el estudio lo acercamos a la Cámara para que nos dé una mano a los efectos de una Cámara de 138 años, históricamente vigente, que prácticamente no la conocía nadie. Incluso gente del medio y gente muy allegada a nosotros, cuando llegaban decían, Cámara de Agentes, no sabía que había. Claro, la ley no la contempla y no estamos listados en ningún lado, y entonces mucha gente ignora. Y ahora vamos a tener un protagonismo, que es lo que buscamos, superior. D'Alessio nos está ayudando, justamente porque el BIMA hace desaparecer el mercado, se junta con la bolsa y ahora son ellos mercado y no se preocupan más de nosotros, y nuestra responsabilidad es hacerlo. Es cuidar. Pero te voy a comprometer en algo, porque finalmente todo lo que decimos en palabras, nosotros también en el programa nos juzgan
con el rating o las críticas después día a día. Y en este caso, ustedes también van a ser juzgados por el propio índice que están generando. Porque si el índice del inversor, de confianza del inversor, va para abajo, somos responsables de esa confianza. Y si va para arriba, tendré para felicitarte. Con lo cual, te expones que vayamos siguiendo ese índice y ver cómo nos miran a nosotros y asumirlo, ¿no? Bueno, me encantaría y ese es nuestro objetivo y estamos invirtiendo tiempo, necesidad y dinero para que eso funcione adecuadamente y el premio es que nos sigan y nos observen los errores y nos feliciten cuando corresponda, así que estamos dispuestos y levanto el guante. Adelante. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Faltaba más. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Comprovento.